Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 21 de marzo para hablarles de la noticia política y es el rompimiento del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo. El gobierno Petro se cansó de esta estructura criminal que nunca dejó sus acciones delincuenciales, tenía atemorizada a la ciudadanía de varias regiones del país. Y en buena hora el presidente Petro toma esta decisión. Sin embargo, como ustedes saben muy bien, se radicó en el Congreso el proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales, pues hay una petición que se está haciendo en este sentido. Y saludamos al representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Bueno, Diego, un saludo muy especial a usted y su audiencia, que es gigante en el país, y gracias por permitirme esta conversación. Representante, mire, ustedes son un partido de oposición y quiero preguntarle cómo reciben esta decisión del presidente Petro. Y se lo pregunto es porque desde distintos sectores se le ha dado un espaldarazo al mandatario. Esto lo que muestra es que, en definitiva, todos los colombianos están cansados de estos grupos delincuenciales. Por supuesto, Diego, pero digamos que lo primero que hay que decir es que se respaldan las instituciones y como ciudadanos y por supuesto como congresistas aún de oposición, pues es importante señalar que el uso de la fuerza legítima del Estado nunca se tiene que abandonar ni se puede asimilar al concepto de guerra, como equivocadamente lo hicieron quienes hoy gobiernan en su momento de oposición. Pero por supuesto también tenemos que exigir que el complemento de esas acciones militares tienen que ir de la mano también con una acción dentro del Congreso de la República. No se puede estar declarando todo el uso de la fuerza mientras tanto avanza un proyecto de ley en el Congreso de la República hecho a la medida del Clan del Golfo o de estas estructuras. Por tanto, nosotros hemos solicitado que tiene que retirarse ese proyecto de trámite legislativo y ser coherentes en lo que está planteando el gobierno. Justamente quería preguntarle eso, representante, porque usted pone en su cuenta en Twitter una carta que envía al presidente Gustavo Petro haciendo esta petición. Entonces, en primera medida, ¿ese articulado iba dirigido solamente al Clan del Golfo? Pues seguramente habrá otras expresiones de grupos de alto impacto que no denominan con nombre propio. Pero Diego, no hay que llamarnos a engaños. El país sabe que las estructuras que hoy copan y administran y tienen el territorio o el dominio territorial en gran parte del país es el Clan del Golfo. Otros grupos, los Pachencas y no sé cuántas más denominaciones, habrá que ver si cumplen con las características de grupo de alto impacto. Pero fundamentalmente esta ley se estaba trazando o este proyecto se estaba emprendiendo para ese acercamiento que ellos han venido adelantando con el Clan del Golfo. Además hay un tema que hay que mencionar, es que la visión general del cese al fuego no terminó siendo bilateral, sino unilateral. El cese al fuego lo incorporó fue el gobierno para las fuerzas militares, teniendo como consecuencia la desmoralización. Recuerde usted que en el anuncio del fin de año, el ELN respondió que no acogía ese cese bilateral y que el Clan del Golfo en ningún momento respetó ni tampoco acogió ese cese bilateral. Es decir, el gobierno ha perdido estos meses en la acción contundente de la fuerza pública. Las cifras muestran cómo ha disminuido y ha caído la incautación y la actividad de erradicación, y eso nutre las finanzas de estos grupos que siguen a sus anchas, tanto en Arauca, como hemos visto los ataques a la infraestructura petrolera o a los campos de exploración y explotación, como en la parálisis del Bajo Cauca antioqueño, que hoy completa 18 días y hasta ahora el presidente fue a un breve Consejo de Seguridad. En ese sentido, representante, ¿cuál era la responsabilidad de Danilo Rueda, el comisionado de paz? Porque el presidente Petro, como todos los mandatarios, organiza su equipo en este asunto de la paz, confía en Danilo Rueda y es él quien le dice que todas estas estructuras están listas para el cese al fuego. Vimos lo del ELN, que es lamentable que una estructura guerrillera desmienta a un presidente de Colombia, y vemos lo del Clan del Golfo, que definitivamente son unos narcotraficantes que están atemorizando a los colombianos. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad de Danilo Rueda? Porque el presidente pues le crea a su equipo de trabajo. Claro, Diego, Danilo Rueda es un hombre oscuro, aislado y errático.
Es un hombre que para lo único que ha aparecido en el Congreso de la República es para maltratar a unos colegas suyos por unas preguntas normales que debe responder cualquier funcionario público con esas responsabilidades. Danilo Rueda es un hombre que es polémico, no solamente dentro del gobierno con sus funciones, sino antes de iniciar el gobierno. Al país no se le puede olvidar que fue la misma persona que entró a la cárcel La Picota en compañía del hermano de Gustavo Petro. Es el hombre que ha dicho estar cercano desde unas ONG a los grupos armados al margen de la ley, pero que además no da ninguna respuesta sobre sus actuaciones. Es un hombre que va a tener que respondernos también en el Congreso de la República, porque lo vamos a llamar al control político y tiene que responder, y esto no puede estar bajo la órbita de que como son temas secretos no le responde a los colombianos qué está sucediendo. Además de eso, Diego, hay temas tan sensibles y tan delicados como los de haber permitido o no tener la claridad del país sobre los beneficios de excarcelaciones, como los de haber permitido y buscado la excarcelación de personas que firmaron el Acuerdo de La Habana, volvieron al delito, ya estaban en cárceles o tenían órdenes de captura y este gobierno vuelve y los beneficia. Danilo Rueda tiene que explicarle a los colombianos con quién fue que supuestamente acordó un cese bilateral que terminó siendo una parálisis únicamente de las Fuerzas Armadas y de la fuerza pública en Colombia, y él es gran parte o tiene gran parte de la responsabilidad en esta crisis también de orden público que vive el país. ¿Y qué más quieren saber en este debate de control político? ¿Cuál va a ser el objeto, pues, además de lo que ya nos está contando? Diego, es que son varios los temas. Primero, que responda realmente por su verdadera procedencia. Aquí ha habido un panorama oscuro sobre la pertenencia de él en la actividad que esconden bajo el manto de los derechos humanos. Segundo, ¿qué ha sucedido con los supuestos negociadores que han desautorizado, pero que están los ruidos y la existencia de testimonios sobre el pago a personas para pertenecer a las gestorías de paz? ¿Qué ha sucedido y quién es la persona que ha permitido la libertad de un hombre como el hijo de la gata? ¿Por qué hay personas que ya fueron beneficiarias del Acuerdo de La Habana y el gobierno vuelve y les otorga la libertad? ¿Cuáles son los términos en que él se ha acercado al Clan del Golfo, a las bandas criminales, a las conversaciones oscuras que tiene en la ciudad de Medellín? Ese no es el comportamiento de un funcionario por más funciones de paz que tenga, porque actúa más como un hombre de las bandas o de la mafia y no como un funcionario público que tiene responsabilidades con el país. Sin duda, doctor Cadavid, todo tipo de negociación o de diálogo con estos grupos pues trae unas complejidades, de eso no hay discusión, pero hay quienes señalan que estos grupos criminales no ven a Danilo Rueda como parte del Estado, sino lo ven, abro comillas, como un compadre, cierro comillas, es lo que dicen algunos sectores. ¿Usted tiene esa misma lectura? Diego, por supuesto, es que Danilo Rueda ha actuado más como un vocero de Iván Márquez que como un funcionario del gobierno nacional. Hay que escucharlo y hay que escucharlo en las declaraciones cuando dice que Iván Márquez sí tiene voluntad, que Iván Márquez está aliviado, que está enfermo, pero ¿qué es eso? Es que es el alto comisionado para la paz, una persona que nombra al presidente de la República, pero que además hace parte de la estructura de la función pública colombiana. No puede ser un vocero de las bandas criminales ni de los grupos al margen de la ley dentro del gobierno de Colombia. Y esa especie de clandestinidad en la que él actúa va a tener que terminarse porque le tiene que rendir cuentas al país como funcionario público y al Congreso de la República en función del control político. Y lo vamos a sacar de ese anonimato en el que pretende estar porque, insisto, gran parte de la responsabilidad de la crisis del orden público en Colombia no es solamente del ministro Iván Velázquez, que también tendrá que responder con acciones concretas, sino del señor Danilo Rueda. ¿Usted cree, representante, que tal vez el presidente Petro, digamos, en su campaña habló siempre de la paz total, de lograr una paz con todos estos grupos al margen de la ley? ¿Cree que de pronto el presidente Petro fue un poco ingenuo con lo que le ha dicho Danilo Rueda? Porque es que usted lo acaba de mencionar, dice que Iván Márquez tiene voluntad de paz. Pues lo mismo dijo del Clan del Golfo y ya vemos qué está pasando. Dijo que ya el cese bilateral del fuego estaba hecho con el ELN y esta guerrilla, siendo sensata, dice no podemos pactar un cese cuando hasta ahora estamos definiendo la agenda de negociación.
En ese sentido, ¿cree que de pronto el presidente Petro se ha equivocado al creer tanto en Danilo Rueda? Yo no creo en la ingenuidad del presidente Petro y menos en estas materias. Él, por sus antecedentes y por sus relaciones, conoce muy bien con quién están tratando, sabe de qué están hablando, y también la responsabilidad principal es, por supuesto, del presidente de la República. Cuando él ha permitido que el hermano, a quien justifica diciendo que ha tenido experiencia amplia en la comisión intereclesial, pero que además de donde proviene Danilo Rueda también, pero además la comisión intereclesial responde y dice que no, que el hermano de Gustavo Petro no ha tenido responsabilidades con esa comisión. Algo está fallando en el Estado colombiano. Que tiene que estar haciendo el hermano del presidente de la República negociando en estos aspectos? Ay, ¿qué hubiera sido? Por ejemplo, Diego, un hermano del expresidente Uribe o de Iván Duque en negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Pero aquí hay un criterio para unos y un criterio para otros. Aquí hay un doble rasero. Muy de moda la palabra ahorita por estos días en el Congreso y en la vida política nacional. Entonces yo creo que Petro no es ingenuo frente a lo que está sucediendo, más bien fue ambicioso a la hora de pensar que podía captar la atención de todos estos grupos criminales sobre la base de unos ceses bilaterales, cuando lo que hay de por medio es una renta ilícita multimillonaria y ellos no han querido entender que ese es el problema de fondo. ¿Y ya le ha respondido el presidente la carta que le envió? No la ha contestado y la voy a insistir hoy desde el Congreso de la República y voy a buscar el consenso con otros partidos para que esto no sea una voz solamente de una expresión de oposición, sino por supuesto de una necesidad de país. Diego, hasta hace la semana pasada le estábamos pidiendo al gobierno nacional que le desmontara el mensaje de urgencia a la ley de humanización de cárceles y a la ley de sometimiento. Esta semana, después de la gravedad de los hechos, ya no estamos pidiendo es que desmonten el mensaje de urgencia, sino que retiren el proyecto de ley de sometimiento hasta que este país comprenda muy bien a quiénes es que van a beneficiar. Si dentro de esos beneficiarios van a estar también los financiadores de la campaña Petro en la región Caribe por vía del hijo de Gustavo Petro. Todas esas respuestas no se pueden ir quedando sepultadas en el tiempo y dejando que un escándalo de esta magnitud simplemente se asfixie y se olvide, sino que aquí hay una cadena de hechos previo a la campaña presidencial en cabeza de Danilo Rueda y hermano de Petro, unos beneficiarios de bandas criminales y del delito que han venido recibiendo esos beneplácitos durante el ejercicio del gobierno y en este momento un proyecto de ley que busca el beneficio con unos riesgos peligrosísimos, como lo ha advertido el fiscal general de la Nación con total conocimiento y además a quienes excluyen de esta discusión que debería ser el primer invitado. Pues representante Hernán Cadavid, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y quedamos atentos entonces a esa fecha de ese debate de control político que pues es muy importante. Ojalá el comisionado asista, porque después de la Semana Santa se viene otro ciclo de paz en La Habana, Cuba, y de pronto el comisionado dirá que está ocupado en esos asuntos, ¿no? Pues tendrá que atender al gobierno y al Congreso, Diego, perdón. Este gobierno tiene que entender que el Congreso de la República no es solamente para el espacio de sus agitadores y activistas, sino para el control político serio y no está a voluntad de ellos. Tienen el deber legal de asistir y vamos a encargarnos de ello. Pues representante, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también. Ya saben, la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buena tarde.